el propio Avicena, del que no creo que muchos duden de su saber hacer, de su seriedad a la hora de escribir, también escribió una historia que se llamaba El cuento de Salaman y Afzal. Avicena era uno de los mayores sabios que hubo en el mundo musulmán, que vivió en Isfahán y que, bueno, él tiene un canon de medicina bestial, de lo máximo hasta el momento, y fue uno de los que recopilaban todo lo que era la medicina de médicos griegos, como podía ser, por ejemplo, Dioscórides. O sea, él era un fuera de serie, un sabio, además de reconocido prestigio. Me alegro hombre, porque además en esta época, claro, los musulmanes eran unos máquinas en la ciencia de la medicina, incluso creo que eran mucho más que los occidentales. Mucho más que los occidentales, pero también porque porque ellos no tenían ningún reparo a abrir cuerpos y tal, mientras que en los occidentales estaba como prohibido por la religión porque no podías abrir un cuerpo. Incluso ellos el tema de la profilaxis, el tema de la higiene. Ellos, de hecho, cuando aquí en España se coge y se conquistan, digamos, se hace ya la reconquista y se conquista el reino de Granada, a los musulmanes o a los moriscos que obligaron a convertirse al cristianismo, como prueba de que ya no seguían las costumbres musulmanas, era obligarlos a que no se lavasen. Tenían que oler mal porque los cristianos olían mal. ¿En serio? Porque no tenían costumbre no higiénica. Lo sabía. Sí, sí. No lo sabía. Qué curioso. Y bueno, es muy curioso. Sí, totalmente. Muy buena, muy esa buena. era una de las costumbres, aparte de también obligarlos a comer carne de cerdo. Ah, claro, así garantizaba. Sí, claro. No, a ver, en teoría, se habían hecho cristianos, con lo cual esta Avicena escribió un libro que, como te digo, se llama El cuento de Salamán y Afzal, que realmente es como si Salamán, una referencia velada a Salomón. Salomón, gran rey, claro, con mucho conocimiento y mucho enigma. Eso es. Pues entonces, en este cuento de Salamán y Afzal, él hace una referencia nuevamente a las pirámides. Entonces él dice que hubo una civilización anterior, que en esa civilización anterior previó un diluvio, que quisieron preservar esos conocimientos tanto científicos como espirituales y como filosóficos, quisieron preservarlos de la destrucción y los enterraron en las pirámides. Que esa información recibió Platón y que Platón intentó acceder a las pirámides para acceder a ese conocimiento oculto y que el faraón de ese momento le impidió el acceso. Entonces Platón le dio esa clave a su discípulo Aristóteles, y aprovechando que Alejandro Magno, que a su vez era discípulo de Aristóteles, aprovechando que Alejandro Magno conquistó Egipto y se hizo faraón de Egipto, pues los dos, tanto Aristóteles como Alejandro, con la clave que le había dado Platón, entraron en las pirámides y efectivamente encontraron allí ese conocimiento reservado, que pudieron sacar algo, pero que por un mecanismo que tenía de protección se volvió a cerrar y no pudieron sacar nada más. Entonces te quería ya hacer la observación que te dije hace un momento. Digo, te voy a hacer la introducción de mi teoría sobre el tema este de esas civilizaciones y que preservaron el conocimiento. Y luego te iba a hacer una observación. Si hemos convenido ya en que varios autores, además, como mínimo uno de ellos prestigioso, aunque yo de los autores antiguos pues casi de todos los considero que son gente de prestigio, por lo menos que lo que te dicen no es para conseguir un estatus, porque claro, sino que hablan, digamos, de palabras veraces. Si es verdad que ese tipo de conocimiento están en las pirámides, pues fíjate que yo soy de la teoría que las pirámides, o por lo menos la gran pirámide de Keops, sería esa columna de adobe. Porque ¿de adobe dices? La de adobe, sí, no la de piedra, la de adobe. Pues, yo hubiera puesto la mano que era la de piedra, pero te escucho. A ver, dilo. Bien. Hay mira, cuando alguien hace una observación del tema de, por ejemplo, los programas estos que hay de antiguos alienígenas, ¿no?
y se meten en el tema de Egipto, y lo que son los egiptólogos pues se ríen de ellos, porque claro, ellos no son egiptólogos, no han estudiado egiptología, no han estudiado arqueología, han estudiado los libros de Erich von Däniken, pero o sea, como que los minusvaloran, porque no tienen los conocimientos científicos que se presupone para alguien que tiene que acercarse a cualquier tema objeto de estudio. Bueno, pues en este caso, estos historiadores que te cuentan que son piedras que vinieron de una cantera, que es cierto, porque hay ya estudios que dicen que sí, que vienen de esa cantera, pero que te dicen que trasladan unas piedras, las más grandes, igual de 18 toneladas por el Nilo, en algún tipo de, no sabemos qué clase de embarcación es capaz de soportar un peso de 18 toneladas, por muy grande que sea la embarcación, sin hundirse. Yo creo que la de Egipto no podría ser capaz, y aún así tendrías que tener millones de barcos, pero millones. Pues ellos te refutan cualquier intento de que las piedras fueron puestas, claro, a ver, para refutar que la pusieron extraterrestres aplicándole algún tipo de energía antigravitatoria, para eso no hace falta ser un erudito, eso es simplemente leértelo absurdo y sí. Claro, no, que es absurdo, sí, vamos, que no directamente tiene, absurdo. Entonces, esta gente que están, digamos, rebatiendo a gente que no son científicos sobre cómo se construyeron las pirámides, sobre la naturaleza de la roca con la que se construyeron las pirámides, son egiptólogos y arqueólogos. Hay alguien que domina esa materia, la materia de la geología, que se llama Joseph Davidovich, y ese también tendrías que anotarlo y buscar. Me suena, o sea, algo he visto de este señor seguro, vale. Pero me lo voy a apuntar porque si lo vi Pues Joseph Davidovich es un francés, es el inventor del geopolímero, de la piedra artificial, y en sus investigaciones pues se ha centrado en lo que son los antiguas piedras que no tienen explicación cómo se han hecho, ¿no? Por ejemplo, las de Pumapunku. Ya he caído. ¿Vale? Sí, ya he caído. La de Pumapunku, vale. Que dicen, bueno, ¿cómo es posible que te hacen una piedra con ángulos de 90 grados perfectos, que son paredes totalmente lisas? ¿Cómo han podido pulir eso con ese grado de perfección? Y entonces él es partidario de la piedra licuada. Como que hay una serie de hierbas que tienen la capacidad de licuar la piedra. Sí. Tienen, vamos, que no están diciendo ningún disparate, porque eso sí que se ha demostrado, incluso se han hecho experimentos y se ha podido licuar la piedra. Y claro que ablandaría. Entonces él es partidario de que este tipo de monumentos, que es imposible que se hiciesen a base de lija en ese tiempo, porque se hicieron a base de bloques de piedra licuada y luego vuelta a solidificar. Entonces este hombre ha hecho análisis de allí en Pumapunku, en Tiwanaku, y se ha dado cuenta que efectivamente los materiales, digamos, que componen la piedra en la que está hecho, sí son materiales de la zona, pero hay un componente fundamental que en proporción no está de forma natural, que es la sal natrón. Y entonces has dicho la sal natrón. Natrón, efectivamente, que es con la que por ejemplo, con la que se embalsamaban a los faraones. Vale. La sal natrón. Bueno, pues él es partidario de que la pirámide se hizo con piedra artificial, con piedra licuada, en grandes moldes. Vertían ahí esa piedra primero la licuaban, porque eso sí que hay ya como un acuerdo de que sí es posible hacerlo, pero el problema era luego volver a solidificarla y que adquiriese la consistencia de lo que es una piedra, de la piedra original. Entonces él llegó ya a la conclusión, a base de su estudio, que el componente que hacía falta para volver a solidificar era la sal natrón. Y entonces en América, digamos que esa sal natrón la obtenían del guano que venía de la costa. Él ha hecho un estudio
y había caravanas que se suministraban guano desde la costa al altiplano, y que con este guano, que realmente el guano es, digamos, rico en nitrógeno, ¿no? De hecho, se utiliza de fertilizante, pues que digamos que podían conseguir fabricar una sal natrón, que es la que le añadían al... Entonces este hombre ha hecho los análisis en la Gran Pirámide de Egipto y ha encontrado que efectivamente los componentes de los que está hecho sí son naturales de allí de Egipto, pero que tiene un componente que es la materia prima con la que está hecha esa roca no se encuentra en la naturaleza en esa proporción, con lo cual... Increíble. Pues yo la verdad que lo de la sal natrón no tenía ni idea, y además lo estuve buscando porque cuando me has hablado de Joseph Davidovich, tía, yo, a mí este tío me suena de algo, yo lo he investigado hace tiempo y me acuerdo que hice una publicación en Instagram sobre esto, y es que se habían encontrado en un análisis que le habían hecho a rocas con las que se construyeron, bloques, perdón, con las que se construyeron las pirámides de Egipto, que habían encontrado pelos y uñas en el interior. Sí. Y eso y esa información fue la que me llevó directamente a Joseph Davidovich.